Tercer video donde voy a explicar el proceso de la meiosis. En el libro tenemos en la página 72 y 73 el mismo esquema, pero como los dibujos son más pequeñitos, yo amplifiqué la imagen para que se pueda entender. Voy a explicar en qué consiste y cuál es la diferencia. Básicamente es el mismo proceso que la mitosis. Recordemos que en la mitosis una célula hija, una célula madre, da lugar o da como resultado dos células hijas. Es un mecanismo de reproducción asexual. ¿Qué significa eso? Que solamente una célula es suficiente para dar lugar a dos hijas. En el caso de la meiosis es un poquito diferente. También tienen las mismas fases, pero la meiosis es un tipo de reproducción sexual. Al ser sexual, intervienen dos tipos de cromosomas, que van a ser los cromosomas paternos y los cromosomas maternos. Empezamos. Como dije, la meiosis tiene las mismas fases, pero doblemente repetidas. ¿Cómo sería eso? Vamos a explicar. ¿Qué tenemos en la profase 1? Como pueden ver en la imagen, los cromosomas marrones son cromosomas paternos y los amarillos son cromosomas maternos. ¿Qué pasa en la profase? Esta membrana, que está en negrito, la membrana nuclear, se va fragmentando para desaparecer en la siguiente fase. Y además de eso, ocurre un intercambio de material genético entre ambos cromosomas. Como podemos ver en la siguiente imagen, que es la metafase 1, ¿qué es lo que ocurre? Además de que estos cromosomas se alinean, si pueden fijarse, este cromosoma paterno, que es marrón, tienen una de las puntas, que voy a mostrar, una porción de un cromosoma materno. Por el contrario, este cromosoma amarillo, que representa al materno, tienen una de las puntitas, una porción de cromosoma paterno. Ocurrió un intercambio de material genético. Esto solamente ocurre en la meiosis. Entonces, repito otra vez, en la metafase 1, los cromosomas se alinean o se colocan en filas y ocurre un intercambio de material genético. Una porción pequeña del materno pasa al paterno y viceversa. Pasamos a la siguiente fase, que es la anafase 1. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? La célula agarra una forma ovalada y los cromosomas migran hacia los polos de los centriolos, dos hacia arriba y dos hacia abajo. Luego pasamos a la telofase 1, en donde este uso mitótico que habíamos visto ya anteriormente va desapareciendo y va volviendo a formarse la membrana nuclear, que acá había desaparecido. En esta telofase se va formando nuevamente. Y por último, de la telofase 1 pasamos a la citocinesis, que es la división y aparición de dos células hijas. Entonces, en la meiosis tenemos, en la primera parte, porque se divide en dos partes, en la profase 1, una célula madre da como resultado dos células hijas. En la segunda fase de la meiosis tenemos las mismas fases, pero como número 2, números romanos. ¿Qué ocurre en la segunda fase? Estas células que se formaron aquí, que son dos células diploides, vamos a ver después cuál es diploide y cuál es haploide, siguen el mismo paso que inició acá. Quiere decir que estas dos células van a sufrir profase nuevamente. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a desmantelar esta membrana nuclear. Luego, ¿qué va a pasar? Se van a alinear los cromosomas, luego van a migrar las cromátidas hermanas. La célula va a agarrar una especie de cinturita achatada acá para finalmente dividirse en dos y en dos. ¿Qué resultado tenemos en la meiosis? Tenemos 4 células haploides. Ahora voy a volver a hacer un resumen de la mitosis y meiosis para que puedan entender.